Bienvenidos a la casa del Señor. Los invito a que se coloquen sobre sus pies. A los que nos acompañan por la señal también. Vamos a comenzar adorando y alabando a nuestro Señor. Vamos a cantarle a nuestro glorioso Jesús. Resplandor del Padre desde la eternidad, por su palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor de ley, de tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor de ley, de tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste, nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir, y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor de ley, de tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor de ley, de tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Aleluya, glorioso eres Jesús. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable,
tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Amén. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Sí se escucha el micrófono? Ok. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí esta mañana de domingo para alabar y glorificar su nombre. Reciban todos una cordial bienvenida de parte de su iglesia reformada La Roca. Hoy damos la bienvenida también a Diego Alberto, los familiares también de Miguel, su hija, su esposo y su niña. Hoy vamos a tener, al finalizar el servicio, la predicación, vamos a tener el bautismo de Lucía Camelo Aguilar. Esperamos que todos se queden, vamos a quedarnos para participar de este bautismo. Quiero invitarte, hermano, a que vayas conmigo al Salmo 100. Salmo 100. Y meditemos en lo que la palabra de Dios nos dice cuando nosotros la leemos, cuando la palabra es predicada. Prestemos mucha atención. El Señor nos está hablando en su palabra. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Bendito sea nuestro Señor. Nos da esa bendición tan grande de poder nosotros hoy acercarnos a su trono a través de su Hijo Jesús. Alabado sea, hoy venimos a adorar y alabar su nombre con regocijo, con cántico, con devoción. Y en esa actitud de devoción y cántico, también la palabra hay un contraste, y quiero que usted vea ese contraste en el Salmo 32, versículo 5. Nosotros venimos a adorar a nuestro gran Rey, pero miren el contraste. Miren lo que dice el salmista aquí en el Salmo 32, versículo 5. Dice el salmista David, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál fue el contraste que encontró David al venir a adorar al Señor? Su pecado, ¿verdad? Tal vez viniendo acá o estando aquí, has pecado, has pensado algo contrario a la voluntad del Señor, has dicho algo contrario a la voluntad de Dios. Y venimos a adorar al Señor, y de pronto a veces se nos pasa que debemos confesar, y este tiempo el Señor nos lo da para que nosotros podamos confesar nuestras faltas delante de Él y podamos adorarle como Él lo merece. Te invito, hermano, a que estás ahí sentado, los que nos están viendo por los medios, cierres tus ojos y ores al Señor pidiéndole perdón por tus faltas. Bendito Jesús y Dios, tú nos conoces, Señor. Como dices David en tu palabra, Señor, y el Salmo 100, tú nos creaste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque tú los conoces, tú sabes en qué te hemos ofendido, Dios. Si lo hemos hecho de pensamiento, de palabra, de acción, de omisión. Padre, tú lo conoces, Señor. Te pedimos, amado Padre, que nos perdones por cada uno de esos pecados que hemos cometido y que nos ayudes, Señor, a tener la actitud correcta
para adorarte, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, porque en ella nos enseñas que en todo momento debemos de estar nosotros con un corazón arrepentido, Señor. Y esto lo haces tú, Dios. Y te pedimos, Señor amado, que lo sigas haciendo en nuestra vida, que nosotros podamos poner nuestra esperanza en ti, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a poder tener la claridad, Señor, sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestra vida, a alejarnos del pecado y a hacer tu voluntad, a tener un arrepentimiento genuino delante de ti. Te damos muchas gracias por tu perdón, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienen boletines a la mano? Si no tienes un boletín a la mano, te invito a que vayas al Salmo 136. Vamos a hacer lectura de este salmo de manera antifonal. Salmo 136. Yo voy a leer para ustedes del versículo 1 al versículo 12 y al unísono ustedes, mis hermanos, van a leer del versículo 13 hasta el 26. Voy a pedirle a Gina que me acompañe en la lectura cuando nos toque leerlo de manera antifonal. Por favor, todos pongámonos de pie en reverencia al Señor y a su santa palabra. Meditemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el Salmo 136: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en las noches, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto y a sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. Acabamos de ver nosotros en este salmo un resumen de la historia de Israel, de la historia del pueblo de Dios. Y vemos ahí reflejado el pacto de gracia. Y vemos ahí reflejado que nosotros hacemos parte de ese pacto. Vamos a alabar y adorar a nuestro Dios Todopoderoso, soberano, eterno, con voz fuerte, con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Amén.
Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. De enemigo, tu gracia mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y me postro a sus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Eres mi Dios. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz, un Dios que derrotó la muerte y nos dio nueva vida, vida eterna en Él. Vamos a cantarle de su gracia, de esa gracia que Él nos dio, que esa gracia que hoy nos tiene aquí, por medio de la cual hoy venimos delante de Él a adorarle,
Gracias, Señor, por tu gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes en su hogar. Y seguimos adorando al Señor por medio de las ofrendas. Y quiero que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 19. Versículo del 16
al 22. Amén, todos lo tienen allí. Me acompañan con las lecturas, entonces leo para ustedes palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieren entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y les dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor, nuestro Dios, es el dueño del oro y la plata. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido porque Dios así lo ha permitido. Y de agradecimiento de lo que el Señor nos ha provisto, también venimos y le damos a Él. Los invito, hermanos, a poder ofrendar a la casa del Señor. Quiero que me acompañen allí, ustedes en reverencia al Señor, con los ojos inclinados, y oremos por estas ofrendas. Señor Jesús, gracias te damos una vez más porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has provisto a tu iglesia, tú has provisto, Señor, a la congregación en general. Te pedimos, Señor, que sean de bendición estas ofrendas que hemos depositado, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, dichoso, porque reconocemos de que todo es tuyo y que en cada momento, Señor, tú nos provees. Oramos, Señor, por cada miembro de esta congregación, aquellos, Señor, que tienen necesidades. Oramos por ellos, Señor, para que tú seas diariamente obrando en sus vidas, con un sustento diario, Señor. Tu palabra nos enseña que diariamente debemos llegar a ti, Señor, para regocijarnos en cuán maravilloso ha sido esa gracia que hemos recibido de parte tuya. En cada momento, Señor, permítenos que podamos, Señor, coger un espacio de nuestro tiempo y agradecerte, porque todo lo que hemos recibido solamente es gracia tuya, y de lo que recibimos, Señor, eso damos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuando, hermanos, vamos a iniciar la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a encontrar el texto de la predicación en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Los niños pueden pasar con la señora Ivette para que reciban su escuela dominical. ¿Ya todos tienen allí el texto? Vamos a leerlo. Ustedes me acompañan allí. Repito, Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Leo para ustedes palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro,
¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Invitamos a nuestra hermana Drúbal, que llevará la palabra de la mañana de hoy. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Es un gozo para mí estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sean multiplicadas en cada una de sus vidas, hermanos. El Señor ha sido fiel con nosotros, nos ha venido hablando incluso en medio de este proceso de pandemia. Su palabra nunca ha faltado y el día de hoy tampoco es la excepción. Así que te pido que te quedes en ese fragmento que acaba de leer el hermano Junior y vamos a trabajar en este pasaje en el día de hoy. Algo que me llama mucho la atención es que las enseñanzas de Jesús impactaron la historia de la humanidad, la historia del mundo entero, y muchas de sus enseñanzas aún se mantienen incluso en comunidades no cristianas. Un ejemplo claro de esas enseñanzas es el buen samaritano, una de estas enseñanzas. Hay instituciones de ayuda y hospitales que han incluso robado este nombre, por así decirlo, y lo han colocado, pues se entiende de que es alguien, un buen samaritano es alguien que ayuda a otra persona en medio de una necesidad, ¿cierto? Incluso en internet pude darme cuenta que habían personas, dice, buen samaritano, noticias, buen samaritano ayuda a mujer a salir de un incendio. Y entre muchos otros ejemplos. Les decía a los hermanos de los Olivos que esta misma semana estaba terminando ya el espacio de la preparación de la reflexión en el día de hoy y fui a la bomba a llenar gasolina, y cuando estaba en ese lugar estaban conversando los que trabajan ahí en la bomba y le decía a uno, hey, hazle el turno a ella porque ella va a estar ocupada, mira que es una emergencia, sé un buen samaritano. Entonces ejemplos incluso como eso, las personas, cualquier persona
toma incluso estos ejemplos y estas palabras son palabras de Jesús, palabras de Cristo. Así que el propósito de este mensaje, de esta enseñanza en el día de hoy es bastante importante y no hay que ignorar que este pasaje es mucho más profundo de lo que se ve a simple vista. El propósito de la enseñanza, ahora sí lo voy a mencionar, es que nosotros lleguemos a ser esos buenos samaritanos, pero también que nos ayude a ver al buen samaritano que nos ayudó a nosotros. Yo he titulado este sermón Amando como Él nos amó. Y yo quiero invitarte a orar para dar inicio a la reflexión de la palabra en el día de hoy. Amado Padre Celestial, Dios Omnipotente, Padre de gracia, de verdad y de misericordia, delante de ti nos encontramos. Padre, tú eres el invitado especial en esta mañana. Y en el día de hoy queremos que tú nos dejes el denuedo y el convencimiento de tu palabra, que hables a nuestro corazón y que nos ayudes a meditar en tu palabra, en tu sermón, en la reflexión, Señor, a reflexionar en todo lo que podamos aprender en el día de hoy. Glorifícate como siempre lo has hecho, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, antes de llegar a la enseñanza, a la parábola del buen samaritano, me gustaría hablarles un poquito acerca de el contexto de esta enseñanza. ¿Qué estaba sucediendo en el momento en el que Jesús empieza a dar esta enseñanza y por qué Él la da? ¿Por qué Él la refiere esta parábola? Así que resulta que un maestro de la ley, y cuando me refiero a maestro de la ley es que era una persona erudita, conocedor del Antiguo Testamento, para ser más exacto, era una persona que estudiaba lo que se considera el Pentateuco, la Torá y todas las leyes que aparecen aquí. Este se acerca a Jesús, pero este no se acerca a Jesús con cualquier intención o con buenas intenciones. Se acerca a Jesús, lo que dice el pasaje, con la intención de probarle. Se acerca a Jesús con una intención, con una mala intención de hacerlo quedar mal. Esta es la intención con la que él se acerca al maestro. Y él le dice: maestro. Esta expresión es una expresión de mucho respeto y más para la élite religiosa de la cultura hebrea. Esta expresión, maestro, pero resulta que esta expresión era usada por este maestro de la ley o por esta persona que conocía bastante la ley como una fachada, pues él estaba ocultando sus malos deseos con hipocresía para hacer quedar mal a Jesús. Él le hace una pregunta, la cual dice, una pregunta: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Señor, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Posiblemente él estaba esperando una respuesta ligera de parte del Señor. Él estaba esperando una respuesta como todos nosotros, todas las personas van a recibir la vida eterna porque Dios es bueno. Para luego el maestro decirle: eso no lo dice la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo no dio esa respuesta. Y me encanta porque Él es el maestro de maestros. Y la respuesta de Él la hace con otra pregunta. Él le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la pregunta que le hace el Señor a él es: ¿qué está escrito en la ley? De inmediato,
le dejó claro que las enseñanzas, la ética y todo el fundamento de lo que Jesús hablaba estaba en la palabra, estaba en la escritura, y que no se iba a contradecir con lo que ella decía. Entonces, ¿qué está escrito en la ley? Es lo que el Señor expresa, y con esa expresión deja claro cuál es su posición, como diciendo, la palabra es, o sea, no me voy a contradecir con lo que dice la palabra independientemente si es la ley a la que se está refiriendo. Así que este hombre, ¿o qué entiendes de la ley? ¿Qué entendía este hombre de la ley? Este hombre, como todo buen judío, sabía que había una forma de hacer un resumen de la ley, de toda la ley, para no citar todos los más de 600 mandamientos que en ella están. Entonces, era muy común, y hay otras partes del Nuevo Testamento que también lo mencionan, que citaran Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, los cuales dicen, ¿qué dice Deuteronomio 6:5? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18 dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la expresión, o con lo que le responde, esto es con lo que le responde este maestro de la ley al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pues dice, Jesús le dice, bien, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, bien, perfecto, ahora ves y hazlo. Ahora ves y hazlo y vivirás. ¿Y a qué se refiere esta expresión vivirás? Vivirás se refiere a la pregunta que este hombre le había hecho primeramente al Señor. Señor, ¿qué haré para poder heredar la vida eterna? O sea, Jesús le estaba diciendo, cumple estos mandamientos y tendrás la vida eterna. Y sé que más de uno en estos momentos me estará diciendo, hermano Asdrúbal, o estará pensando, la iglesia cristiana nos ha enseñado que la salvación, que la gracia del Señor es únicamente a través de la fe en Jesucristo, no por obra ni por mandamiento. Amén. No por obra ni por mandamiento, pero aquí Jesús le está diciendo que haga esto y vivirás eternamente. Pero es que esta expresión de él hay que entenderla un poquito más profundo. Esta expresión de parte del Señor está acompañada de cierta, por así decirlo, ironía santa, por así llamarlo, ya que esta expresión, el Señor prácticamente le está diciendo, por supuesto, vivirás. Pues si guardamos nosotros estos dos mandamientos que se resumen prácticamente toda la ley, pero si los guardamos perfectamente, consistentemente, gozosamente, desde el día en que nosotros nacemos hasta el día en que nosotros morimos, entonces nosotros heredaremos la vida eterna y llegaremos al cielo y podremos decir, obtenemos lo que nos merecemos. Ahora pregunto, ¿qué persona ha hecho eso en esta tierra? ¿Qué persona ha cumplido esto a cabalidad? Jesús quería que este hombre se diera cuenta que él estaba muerto, pues que no podía cumplir esta serie de mandamientos porque ya había pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero este hombre todavía tenía esta ceguera. Y es por esa razón que el Señor le dice, haz esto y vivirás eternamente. O
sea, quería que se diera cuenta de la magnitud de estos dos mandamientos, del resumen de la ley. ¿Quién ha cumplido toda la ley sin haber fallado en uno de los mandamientos durante toda su vida, desde el momento en el que nace hasta el momento en el que muere? Todos hemos fallado. Jesús quería que él se diera cuenta que él necesitaba de un Salvador. Que él necesitaba de un Salvador. Así que, hermanos, este hombre aún creía que él había cumplido los mandamientos. Y él dice, bueno, está bien, amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, sí, yo hago todo lo que dice la ley. Yo la cumplo, está bien. Pero el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ya el pasaje dice que lo hace con la intención de ¿qué? De justificarse él mismo. La primera pregunta la hizo con la intención de probar a Jesús, pero la segunda pregunta la hace con la intención de justificarse él mismo. ¿Por qué? Porque resulta que en ese momento había una enseñanza que decía, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Entonces, a él le cabe duda y dice, pero entonces, ¿quién es mi enemigo? El primero, bueno, sí, yo lo cumplí. Yo cumplí el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, según él. El segundo mandamiento, él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dependiendo de quién es mi prójimo. Porque si es mi enemigo, lo tengo que aborrecer. Pero esa ley, ese mandamiento se lo inventaron los mismos ortodoxos judíos, eso no está en la palabra. Le agregaron a la ley como acostumbraban a hacerlo comúnmente. Es aquí donde surge la pregunta de este hombre, donde le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y es acá, finalizando la contextualización de lo que hemos hablado, es aquí donde inicia la parábola o la enseñanza del buen samaritano. Ese es el contexto en el que Jesús estaba mencionando estas palabras. Así que surge un interrogante, amados hermanos, un interrogante bastante interesante. ¿A quién como cristianos, hermanos, a quién nosotros debemos amar? Pueden responder, ¿a quién debemos amar, hermanos? ¿Quién? Hay que amar a Dios bien, hay que amar a nuestra familia, ¿verdad? Y a los hermanos de la iglesia, y ya, ¿verdad? ¿Ah? ¿A quiénes, hermanos? A todos. Nosotros debemos manifestarle el amor a todos. Incluso si no es cristiano, si no es creyente, también debemos manifestar el amor. Porque, como decía el hermano Carlos en el sermón del domingo pasado, el amor es algo que identifica al cristiano. Esa es nuestra identidad, el amor. Entonces nosotros debemos manifestarle el amor como cristianos a toda persona. ¿Y por qué llego a esta conclusión en este aspecto? Porque el Señor inicia esta parábola con un hombre que fue robado en el camino. Fue robado en el camino por unos malhechores, los cuales lo dejaron moribundo. Aquí en este pasaje no dice la nacionalidad del hombre, no dice si el hombre era rico o era pobre, no muestra, no da una pista de algo en donde nosotros podamos clasificar a este hombre. Así que este hombre ha podido ser cualquiera. Y este hombre recibió amor de ese buen samaritano siendo cualquiera. Nosotros también, hermanos, debemos manifestar nuestro amor a cualquier persona. Sin embargo, para el oyente de esta parábola o de esta enseñanza que está dando el Señor,
el cual era un judío, por así decirlo, ortodoxo, maestro de la ley, al momento de estar escuchando esta parábola, la primera referencia que se le llega a la mente es un judío. Es llegar a pensar que esta persona era judío. Es por esa la razón que incluir en esta enseñanza a un samaritano era algo escandaloso. ¿Por qué? ¿Por qué incluir un samaritano en la enseñanza era algo escandaloso? Pues para los que no saben, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Tenían una relación, por así decirlo, intensa y ofensiva. Eran discriminados incluso racialmente, ya que los samaritanos, los judíos lo rechazaban porque era una mezcla entre judíos con pueblos paganos. Entonces había un fuerte celo entre ambos pueblos, y no se gustaba para nada. Es más, ¿ustedes recuerdan lo que dice Juan capítulo 4? Cuando el Señor acostumbraban a pasar por Samaria, por un camino largo para dar la vuelta, para no tener que pasar por Samaria. Los judíos preferían darse la vuelta para no pasar por Samaria. Pero en el capítulo 4 dice que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, y vio allí a una mujer. Y él ve que la mujer está sacando agua del pozo. ¿Y qué le dice el Señor? Mujer, dame de beber. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer para que lleguemos a entender la magnitud de la división que habían entre estos pueblos? La respuesta de la mujer fue: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mi mujer samaritana que te dé de beber a ti? Imagínense eso. Hermanos, hay un dicho muy común en nuestra cultura: el agua no se le niega. ¿Cómo? ¿El agua no se le niega a nadie? Bueno, a los samaritanos sí. Para los judíos, a los samaritanos sí se les negaba el agua, y para los samaritanos, a los judíos también se les negaba el agua. Entonces, al punto de que Juan tiene que aclarar en ese pasaje, porque los samaritanos y los judíos no se gustaban. Entonces, llegando nuevamente a este pasaje que estamos exponiendo en el día de hoy, vemos que ellos tenían una relación bastante ofensiva, bastante fuerte. Así que, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este fragmento del pasaje no es que nosotros debemos manifestar el amor por los desconocidos, sino que debemos manifestar también el amor por nuestros enemigos. Pues el que ayudó a este hombre era ¿un qué? Un samaritano. Y para el oyente, él lo estaba relacionando inmediatamente con este hombre. Le voy a pedir al hermano Carlos o alguien que pueda leer Mateo capítulo 5, versículo 43, que lo lea en voz fuerte. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mientras más fuerte, mejor. Sí, hermana, proceda. Muy bien. ¿Qué más dice? Amén. Hermanos, imagínense eso, mira, habéis oído que se dijo, esto es una ley que se inventaron los judíos, esto no está en la Torá ni en la palabra de Dios, esto no está en la palabra de Dios, dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, eso sí está, ¿listo?
Amarás a tu prójimo, pero esto fue lo que le agregaron. Y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad para que los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Hermanos, recordemos que nosotros también somos enemigos de Dios. Nosotros también éramos enemigos de Dios y aún siendo pecadores, Él nos amó. No dejes de demostrar tu amor hacia nadie, incluso si esa persona te considera a ti su enemiga. Aquí surge otro interrogante bastante interesante. Ya vemos que el primer interrogante es ¿a quién debo amar? Y me dice que a cualquier persona debo demostrarle mi amor como creyente, ¿verdad? Ahora, el segundo interrogante es ¿cuándo debo amar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo nosotros debemos amar, hermanos? ¿Siempre? Ok. Debemos amar en todo momento. Muy bien. Fíjense que Jesús aquí, ¿dónde Jesús ubicó la historia del buen samaritano? Lo ubicó en un lugar muy conocido en ese entonces, el cual se le consideraba el camino de sangre de Jericó a Jerusalén. Ese camino era considerado uno de los más peligrosos de Israel, porque según los historiadores hay bastantes pendientes y bastantes cuevas. Y esto hacía que los asaltantes se escondieran en ellas y sorprendieran a la persona que pasara por ahí para quitarle sus posesiones y dejarlo incluso como este hombre medio muerto. No solamente bastó con quitarle todo, sino que por poco lo matan. Esto lo hacían para que no pudieran perseguirlos. Entonces, lo ubicó en ese lugar. Ese camino era peligroso, hermanos. Era bastante peligroso. Y aquí vemos que el samaritano llevaba una cabalgadura. ¿O no dice el pasaje así? Que llevaba una cabalgadura. ¿Y qué hizo el samaritano con este hombre moribundo? De hecho, vino, aceite, que eran elementos en ese entonces, por así decirlo, antisépticos y medicinales, mientras llegaba al lugar en donde lo iban a atender, algo como, por así decirlo, le dio unos primeros auxilios a este hombre. Y lo montó ¿en dónde? En su cabalgadura. ¿Eso qué implicaba? ¿Qué implicaba que él lo montara en su caballo? ¿Qué implicaba eso? ¿Qué quería decir? Ahora, ¿cómo se tenía que ir este hombre? Caminando. Eso quiere decir no solo eso, sino que la velocidad con la que él iba disminuyó. No es lo mismo ir en bestia o ir en caballo que ir a pie. Él tenía que ir llevando a este hombre. ¿Qué otro riesgo tenía en este camino? Que lo atracaran y que le pasara lo mismo que le sucedió a este hombre. Entonces, el momento en el que debemos amar es incluso el momento en el que nosotros a veces consideramos más imprudente. Hay veces que uno utiliza la tarjeta de la prudencia como excusa para no ayudar. Hay momentos en los que se puede, hay momentos en los que no, pero es que hay que ser prudente, ¿cierto? A veces, bueno, ¿ustedes consideran que este hombre fue prudente? ¿Qué piensan ustedes si hubiesen sido ustedes aquellos que estuvieran en la posición de él? Yo corro en riesgo de no llegar del otro lado. Qué pena, me toca dejarlo allí. Yo solamente trato de colocarnos en el lugar de esta persona, pero tampoco quiero
Tampoco quiero como que guiarlos a que ahora vivan su vida imprudentemente, ¿sí me entiendes? Sino que este pasaje nos dice que debemos amar en todo momento, y hay momentos en los que incluso mismo hermano de la iglesia no considero que sea apropiado, pero ya el Señor sabrá con cada persona qué es lo que es apropiado para una persona, ¿cierto? Para lo que esté pasando, para la ayuda que quiere brindar en ese determinado momento. Entonces, hermanos, nosotros debemos ver al prójimo con los ojos de Jesús. Debemos ver al prójimo con los ojos de Jesús. Y a pesar de que no podemos de pronto, no nos alcanzan las manos para ayudar a tantas personas que queremos, de que desde el momento en el que salimos de este lugar vamos a encontrar a personas con necesidades, ¿cierto? Yo les propongo que iniciemos, hermanos, con las necesidades de nuestra familia, que es nuestro prójimo más cercano. Y sin dejar de suplir aquellas necesidades. Y cuando digo necesidades, no quiero que siempre se vayan a lo económico solamente, porque sí también involucra, pero no solamente lo económico, porque hay necesidades espirituales. Por ejemplo, hay personas que quieren hablar y tú puedes orar por esa persona, llevar la carga con esa persona, aconsejar a una persona. O sea, no nos enfoquemos en que solamente ayudar tiene que ser con dinero, con plata. Hay diferentes formas de ayudar y podemos hacerlo con nuestra familia sin dejar de hacerlo con aquellas personas que están a nuestro alcance para que nosotros podamos seguir amando a estas personas. Surge un tercer interrogante. Un tercer interrogante, hermanos. ¿Cuánto nos debe costar amar a nosotros? ¿Cuánto nos debe costar amar? No hay límites, hermanos, para amar. El buen samaritano le costó mucho ayudar a esta persona. Le costó mucho ayudarlo a él, pero no dejó de hacerlo. ¿Cuánto le costó? Vimos que echó vino y ¿qué más? Aceite. Lo montó sobre su cabalgadura. ¿Qué implicaba eso? Que ahora iba a tener desgaste físico, ¿cierto? Iba a tener fatiga, cansancio. Vemos que él iba a hacer una diligencia a algún lugar. No sabemos a dónde se iba a dirigir este hombre, pero ahora ya iba a tener un día de retraso. O sea, tiempo. Le costó tiempo ayudarlo también, ¿verdad? Y ahora llegan donde el mesonero, y cuando están en el lugar donde lo van a atender a este hombre, él deja pago en la atención de este hombre y le dice al mesonero: y si lo que te estoy dando no alcanza, tú cúralo, que cuando yo venga yo te doy el resto. Y esta expresión era importante, esta declaración era bastante importante en la cultura de ese entonces, porque quedar debiendo y después no pagar, legalmente en ese entonces podías ser esclavo. Podías quedar como esclavo si no pagabas algo que no, o sea, si no podías pagar algo, tú quedabas legalmente como esclavo hasta que le terminaras de pagar el servicio a esa persona. Entonces él le dice: yo cuando venga te pago. O sea, este hombre estaba firmando un cheque en blanco porque el mesonero podía engañarlo. Pero no, él aseguró el futuro de este hombre. ¿Cierto? Entonces, a él le costó tiempo, le costó cansancio físico, le costó dinero, le costó. Y también nosotros, en determinado momento, nos va a costar. Si es que ya no nos está costando, hermanos, ¿cierto? Es por esta razón, mis hermanos, que podemos decir que es ilimitado. A veces
Amar no tiene límites. ¿Qué lo motivó? ¿Qué motivó a este hombre? ¿Qué lo motivó para hacer esto? La compasión y el amor hacia las otras personas. Yo no había mencionado algo que sí voy a mencionar y en este momento, y era que antes de que este hombre pasara, pasaron dos personas antes de él. Antes de él pasaron dos personas, un levita y un sacerdote. Estas personas lo vieron, una se alejó y siguió derecho, fueron indiferentes ante la necesidad de él. Y estas personas que menciona Jesús son aquellas personas que contribuyen en la supuesta adoración que le estaban dando. Cuando digo supuesta me refiero por el tema de corrupción que había en ese entonces en el Sanedrín de Israel, de la nación judía. Pero estas personas contribuían, unos en formación académica y otros en la adoración al Señor. Y ellos fueron indiferentes ante la necesidad de este hombre. Hermanos, cuando nosotros nos hacemos ciegos o indiferentes a la necesidad de determinada persona, no solamente estamos, no es una simple indiferencia, sino que también es como si nosotros hubiésemos participado de la paliza que le dieron, dejarlo morir en ese lugar. Este hombre arriesgó incluso su vida con tal de sacarlo de allí. Y creo que el Señor nos invita a, antes de ser indiferentes a las necesidades de alguna persona, meditar si podemos o no suplirle. Y cuando digo suplirle, reitero, me refiero a suplirle en cualquiera que sea la necesidad, sea económica, sea espiritual, sea cualquiera que sea la necesidad. Les digo que en medio de la pandemia, cuando mi mamá estuvo hospitalizada y mi papá estuvo en UCI, en ese momento nosotros no necesitábamos dinero de ningún tipo. Lo que necesitábamos en ese momento era que oraran por nosotros. Queríamos que orara por nosotros y la verdad sí nos sentimos apoyados en oración por la iglesia. Y muchas gracias. Pero a eso me refiero, que la ayuda no solamente puede ser económica. No nos limitemos a solo eso. Entonces, hermanos, el Dios Todopoderoso fue movido a misericordia, hermanos. A misericordia por amor de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Él fue movido a misericordia por amor de nosotros, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él se movió a misericordia. ¿Y sabes qué éramos nosotros? Nosotros éramos sus enemigos. Y aún así, siendo sus enemigos, Él nos amó. Y Él pagó nuestra deuda. Siendo sus enemigos, Él aseguró nuestro futuro. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Muy bien, hermanos. Así que esta reflexión quiero que nos la llevemos a nuestros hogares. Que entendamos qué buen samaritano debo ser yo, pero no porque yo lo sea, sino porque Él lo es. Todas estas características del amor
hacia un prójimo, nosotros no cumplimos las expectativas por nuestras luchas pecaminosas, nuestras luchas con el pecado. Pero Él sí cumplió todas las expectativas y Él es nuestro mayor ejemplo. Así que, mi estimado, mi amado hermano en el Señor, por amor y por agradecimiento, nosotros debemos esforzarnos en adorarlo de esta forma. Porque recordemos algo importante, ¿qué nos identifica a nosotros que somos cristianos? No es la ropa. La ropa no te identifica que tú eres cristiano. Un hermano de Huerto me dijo, no, que lleves la Biblia. La Biblia tampoco te identifica, llevar una Biblia no te identifica que tú eres un cristiano. Solamente. Yo le decía que hay ateos que se conocen la Biblia de punta a punta, ¿cierto? De Génesis a Apocalipsis. ¿Qué caracteriza, sin desmeritar, hermano, ojo, sin desmeritar la palabra de verdad, de la palabra de Dios? Todo esto sin desmeritar la palabra del Señor. ¿Qué caracteriza que una persona es cristiana, es un verdadero cristiano? ¿Qué caracteriza que tú eres cristiano? ¿Qué te identifica que eres cristiano? Muy bien, están sacando, es excelente. ¿Un policía cómo lo identifican ustedes? El uniforme, muy bien. ¿A un cristiano cómo lo identifican? Su ropa. ¿Saben qué es lo que...? Y esto lo dijo el hermano Carlos y lo mencioné en el sermón pasado. El amor. El amor identifica al cristiano. El verdadero amor. Así que esta reflexión, el Señor nos está invitando a que reflexionemos en que debemos amar ¿a qué persona? Cualquier persona. ¿Cuándo debemos amar? En todo momento, hasta en los momentos más difíciles, como este hombre que estaba atravesando ese camino bastante complejo. ¿Hasta qué punto debo amar? Ilimitado, hasta cuando es ilimitado, siendo movidos, ¿por qué? Por la compasión y el amor hacia mi prójimo como Cristo lo hizo por nosotros. Estas características que todos ven aquí, cuando debo amar, cuánto debo amar, qué magnitud debo amar. Esto, ¿saben a quién representa esto? A Jesús. Usted se compara con todos estos puntos y usted y yo miramos así como que, wow, no alcanzamos a llenar no alcanzamos a amar con el amor con que Él ama. Pero Él nos manda a que amemos como Él nos ha amado a nosotros. Y ese amor es compasivo y misericordioso. Así que, mi amado hermano, yo te invito a que reflexiones en qué modelo de prójimo, de buen samaritano debe ser, y también quién es nuestro verdadero buen samaritano. Nuestro verdadero buen samaritano es Cristo, porque Él dio su vida en rescate por nosotros. Vamos a colocarnos en nuestros pies, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra siga cumpliendo el efecto que debe cumplir mediante meditamos en ella en el transcurso de esta semana. Amado Señor, Dios de gracia, Padre de poder, hoy como un cuerpo nos acercamos a ti, mi Rey amado, para pedirte que nos ayudes a reflexionar en estas palabras. Ayúdanos, Señor, a poder ser oidores y hacedores de tu palabra, no ser oidores olvidadizos. Ayúdame a meditar, Señor, que mi identidad es el amor que es dado a nosotros por el sacrificio tuyo y que hemos sido sellados con tu Espíritu Santo. Por eso nosotros hoy te agradecemos. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a manifestar el amor como cristianos, Señor.
contribuyendo, Señor, en todo lo que nosotros podamos para poder hacer misericordia como iglesia a otras personas. Te lo pedimos, mi Rey amado, tú has sido fiel. Toda la gloria y la alabanza, la majestad es para ti. Gracias, Señor, porque nos amaste con amor eterno y porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Hoy te agradecemos porque te has glorificado y toda la alabanza es tuya. En Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bendiciones, hermanos, con nosotros nuestro pastor Rafael Roa. Gracias a Dios por esta enseñanza, porque nos muestra el amor con que nosotros debemos vivir. La identificación del cristiano es el amor hacia los demás. Tengamos muy presente, no es otra cosa. Hoy la iglesia va a celebrar el bautismo de la niña Lucía, las hijas de nuestros hermanos Camelo y nuestra hermana Aguilar. Antes quiero hacer un análisis, un recuento de lo que es el bautismo. Ahí viene la niña que hoy es bautizada. Tenemos una bonita celebración en este día. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente es para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia. El pacto de gracia, el nuevo pacto de Cristo para nosotros, el cual hace la remisión de los pecados y la entrega a Dios por Jesucristo. Hermanos, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, que son instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y sus beneficios y para confirmar nuestra participación con Él. En este pacto, en este bautismo, se establece una identificación visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia de Dios. Ahí se hace una identificación, el que pertenece a la iglesia de Dios y los que pertenecen al mundo. Nosotros, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entregamos una obediencia a nuestro Señor. Decimos, somos miembros de la iglesia de Cristo. Solamente hay 2 sacramentos instituidos bíblicamente, que son el bautismo y la cena del Señor. Y estos 2 sacramentos instituidos por Cristo deben continuar en su iglesia hasta el fin del mundo.
el sacramento del bautismo, instituido por nuestro Señor Jesucristo para todos los miembros que componen su iglesia, es un sello, como ya hemos dicho, y testimonio seguro de que tenemos un pacto eterno con Dios, y es una señal pública y visible de la gracia de Dios. Y también por este sacramento Dios nos exhorta a que nos sujetemos a Él, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, que confiemos en Él de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y por tanto nos conduce a abandonar todos los placeres del mundo, crucificando nuestra vieja naturaleza, y que vivamos piadosamente como cristianos. Hermanos, en este caso, como en el día de hoy, aunque nuestros hijos, aunque los niños no entiendan estas cosas, por esto no podemos excluirlos del bautismo. Porque así como ellos también los separa, somos separados por la condenación de Adán, por la condenación del pecado original, porque todo el que nace ya con el pecado de Adán, ¿verdad? Así también en Cristo son admitidos por la gracia, por el pacto de Dios. Como leemos en Génesis 17:7, ¿verdad? Que dice Dios a Abraham: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. De toda tu descendencia después de ti. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 39, el apóstol Pedro nos dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 14, nos dice la palabra que entonces trajeron unos niños para que pusieran las manos sobre ellos, a Jesús, y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impida que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Entonces, ocupando el bautismo en lugar de la circuncisión, se ha de bautizar a los niños como herederos del reino de Dios y de su pacto. Por tanto, los hijos de uno o de ambos padres creyentes pueden ser bautizados, porque ellos no son parte del mundo. Ellos crecerán en un ambiente cristiano, siendo parte de la iglesia, y todos los que son parte de la iglesia necesitan ser bautizados. Porque es obligación de los padres enseñarle estas cosas mientras ellos crecen. La responsabilidad recae sobre los padres mientras ellos van creciendo, a fin de que podamos ordenar o podamos practicar
esta santa ordenanza de Dios para su gloria, para su consuelo, ¿verdad? Y para edificación de la congregación. Los niños pueden ser bautizados y tenemos un número de textos en los cuales podemos basarnos. Digo esto ¿por qué? Porque algunos que han venido de otras denominaciones todavía tienen digamos, es decir, no tienen la claridad sobre el bautismo de niños. Hay denominaciones que nos dicen de que hay que esperar que el hombre tenga conocimiento, que llegue a la estatura del conocimiento, entonces nunca será bautizado, porque nosotros nunca llegamos a esa estatura. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este sacramento que Dios nos impone para todos sus miembros, los miembros de la iglesia, los miembros de su pueblo, sus seguidores. Santísimo Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú nos guías, Señor, porque tú permites, Señor, que agreguemos, Señor, a tu pueblo, Señor, todos los que han de venir, Señor. Gracias, porque eres tú, Señor, el que pones ese deseo, el que pone, Señor, en nuestros corazones esas ganas, Señor, de estar cerca de ti, Padre. Queremos decirte, Señor, hoy, toda la iglesia, Señor, toda la congregación, Padre, que disponga, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder entender que este vínculo de amor, Señor, para contigo, en este sagrado bautismo, Señor, es tuyo, Señor. Eres tú, Padre. Eres tú quien está, Señor, derramando, Señor, esta gracia sobre esta niña, Señor, sobre Lucía, Señor, sobre sus padres, Señor, y que entendamos, Señor, que nuestro compromiso como iglesia es guiar, Señor, a los niños, preocuparnos, Señor, por ellos, poder, Señor, buscar fuerza, Señor, para este ataque, Señor, que tenemos contra la familia, Señor. Y gracias por hoy bendecirnos, Señor, con la realización de este sacramento, Señor, para esta niña. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos por todo esto, Señor. En el nombre de Jesús oramos, dándote gloria y honra. Amén. Vamos, los padres, por favor, aquí adelante. Hagamos una exhortación de Entonces, amados todos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Habéis oído que el bautismo es una ordenanza de Dios para hacer un pacto, es un sello, ¿verdad? Donde en este momento esta niña pertenece a su pueblo. Siendo consciente de eso,
respondan con sinceridad a estas preguntas, a fin de que manifiesten que son conscientes en sus prácticas y están dispuestos a ellos. Pregunto para ustedes, ¿conocen que nuestros hijos son concebidos y nacen en pecado y reconocen que en Cristo son santificados y que por tanto y como miembros de su iglesia deben ser bautizados? Sí, conocemos. Confiesan que la doctrina contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento y en los artículos de la fe cristiana enseñada en esta iglesia es la verdadera y completa doctrina de salvación. Sí. Prometen guiar y enseñar al máximo de vuestra capacidad a esta niña, su hija, Lucía Camelo Aguilar, cuando haya llegado al uso de razón la doctrina anunciada. Sí, prometemos. Por cuanto han confesado públicamente delante de Dios y ante la iglesia y han prometido como padres cumplir fielmente hasta el fin de sus días con estos compromisos, procedemos a cumplir con el sagrado mandamiento del bautismo. Venga, vamos, cárgalo aquí para bautizar. Así, no tenga miedo. Te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo a nuestra hermana Lucía, por petición de tus padres. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por bendecir, Señor, este momento, Padre. Gracias por permitir, Señor, realizar, Señor, esta sagrada ordenanza, Señor, que es tu mandato, Padre. Padre, en presencia de la iglesia, en presencia de sus padres, te agradecemos, Señor. Y nos comprometemos en la enseñanza de esta niña, Señor, de Lucía, nuevo miembro de la iglesia, nuevos miembros de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor, esta familia. Bendice, Señor, este hogar, Señor, para que ellos puedan, Señor, tener la fuerza, para que puedan, Señor, continuar en este proceso de estar siempre, Señor, contigo, Padre. Y que no desamparen en ningún momento a esta niña, a tu hija, Señor. Gracias por bendecirlo, Señor. Gracias por bendecir la iglesia, Señor. Gracias por estar con nosotros. Te alabamos, Señor. Te honramos. Te damos gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo quiero darle unas palabras a Lucía, a sus padres. Tenemos este obsequio para ella, que el Señor les bendiga y les guarde. Y le damos la bienvenida a Lucía con su primera Biblia, para que pueda leerla y con sus papás aprender de ella. Que Dios los bendiga.
infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré.
bendecimos, Señor, por este día, Padre. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Por tu compañía, Señor. Gracias por permitirnos alabarte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por esta enseñanza, Padre. Gracias, Señor, por este bautizo, Señor. Por esta niña, Padre. Por su familia, Señor. Por la iglesia. Por todo, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu santo nombre, Padre Santo. Alabado, Señor. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios y tú eres el único y verdadero Dios, Padre. Te alabamos, Señor, y te honramos. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.